estamos con 4 compañeras. Lucy Caballero, de Ni Una Menos, y además autora de Una lectura feminista de la deuda, coautora con Verónica Gago. Eva Reynoso, de Yo No Fui, que es un colectivo antipunitivista, transfeminista. Y yo, Cari Márquez Ortiz, de AMAR, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Y Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado, de ATE. Muy variopinta la concurrencia, pero es para conversar sobre la agenda feminista, aprovechando las efemérides porque nos sirven para poner el tema sobre la mesa, pero no porque la efeméride en sí misma diga todo lo que tenemos para decir, y por eso nos parecía importante traer compañeras de distintos sectores, porque justamente este 3 de junio se está decidiendo, por ejemplo, salir a marchar junto con los jubilados, en una decisión probablemente trascendental en las calles. ¿Cómo están viendo este momento desde sus espacios? ¿Qué tenemos las feministas para decir en un momento donde pareciese que la crueldad es el lenguaje habitual y el que parece ser de alguna manera sostenido y más representativo del pueblo argentino en este momento? Les tiro un despelote. No sé quién arranca, porque dice romper quien quiera, puede tomar la palabra quien quiera. La verdad que yo te puedo hablar desde mi sector. En un momento además donde el Estado fue muy complejo, desmantelado en un montón de lugares clave. Donde el Estado fue desmantelado, donde lo primero que atacó Milei fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con sus buenos y malos momentos, dependiendo de quién lo mirara, o con todo lo que pudo hacer, y quizás lo que nos faltó, la verdad que fue una conquista del campo popular, que existiera un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con un gobierno que eliminó todos los programas preventivos que podía llegar a haber del Estado, que también fueron un logro del campo popular feminista en las calles, y que además abona la teoría de la crueldad permanentemente en los lugares de trabajo. Para nosotras y nosotres, llegar a nuestro lugar de trabajo y que haya alguien con una lista y una puerta cerrada es violento, es violencia. Que todavía algunos compañeros de la Administración General de Puertos y compañeras de la Administración General de Puertos no puedan retirar sus pertenencias de su oficina, es quizás sus pertenencias hasta personales, es una de las situaciones más violentas que habíamos vivido en el último tiempo dentro del Estado. Entonces la verdad que sí, tiempos de crueldad, pero en todos los niveles. En los espacios de trabajo, en el campo popular, en cada una de las marchas que nos ponen un operativo impresionante que nada tiene que ver con resguardar la seguridad de la marcha, sino más bien molernos a palos a cada una de nosotras y nosotres. Y bueno, a toda esa crueldad nosotras le oponemos la lucha feminista y fundamentalmente, por lo menos desde ATE, lo que decimos es la herramienta del amor en la lucha. De cuidar a nuestras compañeras, de seguir construyendo feminismo, de ir por las reivindicaciones que todavía son una deuda dentro del campo popular feminista, pero de reconstruir también el entramado que dentro del campo popular pareciera haberse resquebrajado, digamos. Pero digo, pensaba, ¿no? En el amor, en el sentido de radicalizarse sin perder la ternura, porque digo, te están violentando todo el tiempo, es difícil responder con amor, ¿no? ¿Es un momento de moderaciones o más bien de todo lo contrario? No sé qué es lo que piensan. Yo la verdad no puedo abonar nunca la teoría de la crueldad y mucho menos de la violencia. Por eso le opongo la mirada del amor, pero desde el cuidado de nosotras y de nuestras reivindicaciones. Ahora, que hay que salir a las calles, que no hay que abandonarlas, que hay que salir a la lucha, y nosotros lo hacemos y nosotras lo hacemos permanentemente. No vamos a dejar las calles. Ahora, la realidad es que la situación social es muy compleja. De igual manera, así como es muy compleja, te digo que lo que nos ha pasado en el último tiempo es que así como veíamos la crueldad en vecinos de la capital federal que pasaban cuando estábamos haciendo una marcha y nos trataban bastante mal, hoy vemos vecinos y vecinas en la capital federal que cuando estamos haciendo una marcha pasan y nos aplauden. O colectivos que nos tocan vecinos y dicen, bueno, bien, cuando ven a nuestras jubiladas y a nuestros jubilados los miércoles frente al Congreso. Algo está cambiando de todo eso.
quizás las elecciones no digan lo mismo, pero también es otro análisis que hay que hacer porque hay un alto grado de desmovilización y desparticipación del campo popular en las elecciones democráticas que hemos conseguido en estos 40 años de democracia que tenemos. Ahora, la realidad es que algo está cambiando en el seno del campo popular. Nosotras decimos que hay que abonar ese cambio y hay que impulsar ese cambio desde el campo popular feminista, porque lo ideal sería no el sostenimiento de lo que veníamos llevando hasta ahora, que es importante, sino conseguir lo que necesitamos conseguir para que se termine con la violencia, con los femicidios, y eso es una reforma judicial, bueno, todo lo que venimos construyendo desde el campo popular en las calles con nuestras reivindicaciones, pero fundamentalmente con compañeros y compañeras que no eran parte de las movilizaciones feministas, de los espacios donde construimos debate permanentemente. Hay que ir a buscar a esos compañeros. Sí, bueno, Eva, un ratito antes de que prendiéramos las cámaras, hablábamos, recordábamos que otras luchas estos últimos años, y vos mencionabas además esto de, bueno, la verdad que nosotros pudimos trascender muchos espacios organizativos feministas para que se empiece a conversar de la agenda feminista en otros lugares, en las mesas familiares, en programas de televisión donde nunca pensamos que esos temas iban a tratar. Y eso hoy está como un poco en retirada. ¿Cómo volvemos, como dice Mechi, a recuperar esos espacios? No es que tengas que tener la respuesta, no, pero... No. Bueno, yo creo que un poco desde nuestra experiencia y desde lo colectivo, dentro de estos, digamos, 10 años, podemos decir que hubieron varias etapas dentro de ese feminismo, de ese movimiento organizado tan potente, digamos, y tan masivo. Y dentro de esa red creo que nosotros como organización abolicionista penal, antipunitivista, creemos que hemos podido encontrar y generar alianzas dentro de una red mucho más grande, que es mucho más amplia de lo específicamente que nosotros venimos problematizando, que es la justicia penal y el sistema carcelario como modo de resolución de los conflictos. Cuando escucho la palabra crueldad, siento que no es una palabra en la que yo habito desde esta época solamente, sino, y como organización, que la venimos habitando históricamente dentro de un colectivo que tiene 20 años de trayectoria, y la crueldad y la violencia fue parte, digamos, motivo, digamos, gestor de un poco de la organización, de Yo No Fui particularmente. Y bueno, nada, ahí difiero un poco con la compa cuando dice, bueno, la reivindicación de la reforma judicial. Para nosotros la reforma judicial y el camino que tomó el feminismo dentro de esa lógica de justicia, ¿no? Esa idea de justicia de penas más altas, penas más duras, creo que, bueno, hay muchas preguntas que queremos abrir, digamos, con los distintos sectores, porque creemos que no es una respuesta que damos las que somos abolicionistas penales, sino que se construye, y creo que dentro de todos estos años, como primera etapa del feminismo, 2015, yo estaba, me acuerdo, con una panza así, llegué al Congreso con una amiga que no participaba en ningún espacio político, que hasta el día de hoy es como se percibe como ajena a la política, pero que esa piba dijo, loco, hay que ir, dijo, ¿y por qué querés ir? Y porque a mí me cagaron a palo siempre, ¿no? Y bueno, creo que eso fue un poco, creo que la consigna, ni una menos, alojó todas esas expresiones que venían bastante oprimidas, y que, bueno, nada, eso abrió un mundo mucho más complejo, y ahí es donde, las diferencias también aparecieron en todo ese proceso, y bueno, nada, creo que un poco en eso estamos. Digo, en ese momento la agenda estaba muy clara, la campaña, digo, había un enemigo muy claro también, que fue el macrismo. Y hoy, digo, tenemos un enemigo muy concreto, muy claro, pero en el medio, bueno, han quedado ahí muchas cuestiones que poder profundizar, en términos, digo, a qué llamamos feminismo. Nosotros nos percibimos hoy como transfeministas y hemos hecho, digamos, ese proceso, ese pasaje de percibirnos como organización social de mujeres a una organización social feminista, a una organización social transfeminista. Y bueno, nada, y esa narrativa que permite generar alianzas. Y en esas alianzas, en esas épocas, me acuerdo que conocimos a las compañeras de NTD, que es una organización que
viene militando desde los feminismos populares la situación de calle muy concretamente. Y bueno, dentro de todas las alianzas, sindicatos, partidos, izquierda y todo lo que puede haber dentro del feminismo, que es muy amplio, y que excede a los espacios políticos, partidarios, incluso de las organizaciones. Bueno, nada, hoy, 10 años después, pudimos concretar un proyecto dentro de esa alianza con una casa colectiva, que es la Casa Andrea, que inauguramos hace poco, como un ejemplo de los tantos, digamos, que este feminismo o estos años nos han permitido fortalecernos, como en otros también nos hemos encontrado con muchas dificultades para nada. Hablar de una representación que antes estaba quizás mucho más clara y que con el tiempo fue desgastándose o fue, encontrando una complejidad, una capa más compleja que todavía estamos, digamos, en ese proceso. Pero digo, no, pese al desgaste hay un acumulado, y hay un acumulado que dejó un saldo en organización que capaz que hoy por hoy, justamente porque estoy siguiendo lo que decías, llegó a un nivel de profundidad y de complejidad, por ahí no está pudiendo convocar mucho más allá. Bueno, no sé, igual veremos, ¿no? Estamos en un momento difícil donde a veces cuesta un poco mensurar cuánto realmente de compromiso hay, porque es difícil manifestarlo en las calles, que es generalmente el lugar donde solemos estar. Pero hay un acumulado, no estamos arrancando de cero. Y tampoco la crueldad es nueva. Lo que hay es una especie de admisión social de que la crueldad es el lenguaje y que se puede decir, que es impune, que está bien ser cruel. No, igual me pregunto qué hacemos con esto, porque no sé cómo, me cuesta personalmente incluso pensar cómo se da una discusión en términos donde desde el otro lado hay una violencia tan explícita, al parecer bastante aplaudida. Sí, yo creo que es evidente que hay un acumulado, o sea, en todos los movimientos sociales. A nadie le preguntaría al sindicalismo o a la economía popular o a cualquier movimiento si no hay ningún acumulado. No existe la posibilidad de hacer política pensando que la política empieza cuando vos llegás. Digamos, siempre hay un montón de capas y de esfuerzos y de energías sobre las que una produce pequeños desplazamientos, pero es obvio que hay un acumulado y que hay un montón de cosas que no serían posibles sin todos esos años de trabajo político, incluso con muchísimas dificultades, contradicciones, diferencias. Permiten y dan un piso para determinadas cuestiones, para muchas cuestiones. Todo lo que decía Eva me parece fundamental. Digamos, un modo de establecer alianzas, un modo de armar coaliciones, un modo de enfrentar los problemas con otros vocabularios. Me parece que la aparición de otros sujetos y otras sujetas que también se reivindican en conflicto con el sistema sin necesidad de que las autoricen para estar en lucha o no. Me parece que hay un montón de acumulados y que me parece que estamos en una crisis en la cual está todo el campo popular, incluso todas las personas que hacen política, incluso todos los lazos sociales. Digamos, hay una descomposición generalizada de las relaciones incluso más cercanas. No necesitas tener un partido de masas para ver una descomposición general. Evidentemente hay un montón de procesos que están... que atacan la organización social. Para mí tiene que ver, obviamente, con años de neoliberalismo que, como dice la compañera, hicieron que muchas personas convivieran con crueldad en su vida cotidiana y que esto no les parezca algo nuevo y que en sí mismo, digamos, hoy que el presidente les hable mucho más claro que lo que podemos hablar nosotras. O sea, es un momento de sinceridad más. Exacto, sí. Decir, esto es así... por ejemplo, en el caso del endeudamiento, ¿no? Pensemos la apelación permanente de Milei a la idea de libertad financiera, a la idea de tus dólares, tu decisión. Bueno, eso se produce una vez que venimos de un proceso de financiarización de las vidas que se profundizó en el macrismo, pero que no empieza en el macrismo. No, la ley de entidad financiera no se había derogado. La dictadura tuvo como proyecto histórico que las vidas se financiarizaran.
Y hoy que tener un presidente que te dice voy a hacer cualquier cosa para pagar la deuda, incluso agarrar una motosierra y recortar políticas públicas para discapacitadas y discapacitados, digo, ya una vez que tanto la austeridad como la crueldad se hicieron una lengua popular, ¿no? Una población que ya está hiperendeudada hace muchos años y que hace muchos años que no genera ingresos para vivir y que necesita de instrumentos financieros para completar los ingresos. Hoy tenemos un presidente que le habla a esos lenguajes, a esas personas que ya devinieron emprendedoras, especuladoras, que ya se acostumbraron a convivir con la crueldad y la intemperie del mercado, del sistema penal. Entonces me parece que él actualiza condiciones que se fueron gestando en años de neoliberalismo, con breves interrupciones y parciales, ¿no? Pero, ¿y a quién les habla cuando pone, por ejemplo, al feminismo como lo pone en el foco de uno de sus enemigos predilectos y ataca a todas sus consignas y ataca al movimiento LGTB? ¿A quién le habla? Evidentemente hay una población que se siente muy interpelada con esos discursos y que los suscribe. Y cuando ataca a los migrantes... Sí. Y si hablamos de crueldad, o sea, el sindicato al cual yo milito, o sea, siempre fue atacado cruelmente. Tenemos 30 años de formarnos y siempre fue cruel hacia nuestro sindicato la violencia institucional. O sea, si hablamos de crueldad y como acumulado, nosotros llevamos 30 años acumulando. O sea, no es que ahora esto sea nuevo para nosotras. O sea, nosotros ya venimos capando, parchando, porque siempre cuando nosotras nos formamos, cuando nosotras reivindicamos algo que está mal, siempre nos vienen con otras cosas, nos inventan leyes. O sea, habiendo ahora una ley, como vos decís, una ley del 2012 que es la ley de identidad de género, a nosotros en el hablar de Constitución, a las trabajadoras sexuales nos siguen diciendo transvestidos. Nos roban, nos tiran al suelo, nos desnudan. Y ahora con esta nueva ley de reforma migratoria, todas las compañeras tenemos miedo a salir a la calle, porque ahora no le podemos ni decir a un policía, me estás violentando, o así no se manejan las cosas, porque inmediatamente te hace una contravención o te hace resistencia a la autoridad y te me vas. Ahora, actualmente nosotras tenemos a 3 compañeras que van a ser expulsadas. Ahorita nosotras tenemos como sindicato haciéndoles unas videollamadas. ¿Por qué? Porque ellas estuvieron 17 años en este país, hicieron patria. Y de un momento a otro las expulsan a un país donde para el Estado todavía somos enfermas mentales. Es triste, pero en mi país, Perú, todavía el título de nosotras, las mujeres transgéneros y los hombres transgéneros, es enfermos mentales. Entonces esta compañera que se formó acá, que disfrutó las leyes, que gracias a todas nosotras que pusimos la marcha, que pusimos el cuerpo, llevarla a un lugar donde la van a tratar como señor, como abuelo. Fuera de eso, los lazos que ella ya hizo acá en este país, o que hacemos en este país, porque hacemos patria. El 80% de trabajadoras sexuales de Constitución somos migrantes. Ya no podemos ir a una marcha, no podemos ir a acompañar a esos abuelos que los cagan a palos todos los miércoles. ¿Por qué? Porque si nos agarran nos mandan a nuestras casas. O sea, nos cortaron los pies y las manos a toda organización aquella que tiene migrantes formando la coordinación o formando lazos. O sea, esa es cruel, pero esa es realidad y crueldad hacia el colectivo de nosotras, las trabajadoras sexuales. No es nuevo. Siempre nos atacan, siempre nos violentan. Como dicen las compañeras, tenemos siempre un acumulado. Y ese acumulado nos sirve para darnos herramientas, porque a pesar que vivimos violencia, no nos dramatizamos. Ni nada. O sea, nosotros vamos a la lucha, nos reinventamos, nos dan herramientas para nosotras mismas poder resolver el problema en el campo. Y ahora, como dice la compañera, nosotros agradecemos al feminismo popular, porque si no fuera por ese feminismo popular, nuestras voces jamás hubieran sido escuchadas. Yo ahorita no estuviera sentada compartiendo el panel con personas maravillosas que se expresan que yo me quedo guau. Entonces, si no hubiera habido esa chispa de decir, no, unámonos, hay otras voces, no solamente en esas voces de que hablaban por nosotras. Ahora ya nadie se habla por nosotras, porque ahora tenemos voz, tenemos identidad, y podemos resolver los problemas como cualquier pensante. Entonces, lo que realmente el problema acá es que nos dejamos, porque agarramos
cuando hubo ese feminismo que me gustaba, que íbamos todas, que la ley, que al aborto, que te ponías tu pañuelito, yo me sentía realmente acompañada porque dije, wow, acá podemos lograr todo, lo podemos quitar la policía encima de las chicas trans, podemos hacer un transfeminismo y un feminismo igualitario donde nos abracemos a todos los sectores. O sea, fue una iniciativa que a mí como migrante, que yo no veo eso en otros países, que fue wow. Pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se desinfló todo, o sea, no hubo más conquistas. ¿Por qué? Por el ego, amiga. Por el ego, porque el ego es el peor enemigo de toda persona. Porque yo puedo, porque yo quiero salir en esto, porque esto está mal. O sea, eso nos mató, el ego. Porque si hubiera habido igualdad, hubiera podido decir, tú ven, sube, habla. Quiero escuchar la voz de la esquina. No las mismas voces que ya hemos escuchado, que nos dicen qué hacer, que vamos para allá. No, porque hay otras voces silenciadas. Una chica en situación de calle, ven, siéntate, queremos escucharte todo el feminismo. ¿Qué problema hay? ¿Cómo podemos ayudarte? Y eso no pasa. Eso no pasa porque si tiran la pelota de no esto, no el otro, no, y no van realmente al hueso. Amiga, tenemos que hablar crudamente, tenemos que dar discusiones que realmente pasamos. Nos cagamos de hambre, disculpen la palabra, pero nos estamos cagando de hambre y estamos pensando de que si fulano, mengano, si no. Vamos directamente. ¿Qué hicimos cuando quitaron los comedores a los sectores populares? Nada, solamente miramos en la tele y aprendimos y nos enseñaron siempre a jugar y a prejuzgar. Y no, eso está mal. Eso está mal. Teníamos que acompañar en ese momento. No teníamos que quebrarnos, pero bueno, capaz las comunicaciones a veces no son, como te puedo explicar, tan claras con la otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno pone en agenda las cosas, tenemos que ser claras y contundentes a lo que vamos a ir, a lo que vamos a hacer. Enamorar a las compañeras que quedaron fuera del sistema. Vamos a hacer las reuniones en los barrios populares. Vamos a agarrar todas esas personas en situación de calle que mi amiga caminaba conmigo y ahora ¿por qué no quiere caminar? Preguntémosle por qué ella no quiere caminar. Porque se cansó de caminar y no escuchar respuestas. Porque nos cansamos nosotras de buscar, de pedir. Nosotras, que somos trabajadoras sexuales, nos cansamos ya de pedir leyes. Leyes, pero como cualquier trabajador, que es derecho a la vivienda, un derecho a la salud, un derecho a la jubilación. ¿Usted cree que a mí no me da pena ver a cualquier persona mayor de 60 años todavía en la calle? Todavía parada, muriéndose de frío, poniéndole títulos, porque a nosotras, las chicas transgénero del colectivo travesti trans, siempre estamos tituladas, siempre nos ponen títulos de algo pasó, nosotras. Y en la televisión te ponen pum, pum, pan, trans. Y no, dejen de jugar con nuestro género. Abracemos a todos por iguales. Ayudemos a las compañeras que la están pasando, a las putas que la están siendo reprimidas. Ayudemos, vemos a sacar esa policía, esa violencia de la calle. Y esa compañera que te va a decir, gracias. ¿Cuándo es la asamblea? Vamos, porque me ayudaste a sacar la policía, sácamela encima. Así se trabaja. Esa vieja consigna de si os tocan así se trabaja, ¿me entendés? Así, ayudándote, metiéndote en el barrio. ¿Por qué crees que el sindicato de Casa Roja es tan fuerte en Constitución? Porque nos metemos ahí. No discriminamos a la chica que tiene consumo problemático o es alcohólica o no tiene dónde dormir. No, ven amiga, ven a la reunión, conversemos. Hey, mira, tú tienes un abrigo, tú tienes comida, bueno, baja a la compañera. Pero no... Bájale con el corazón, no diciendo, ¿cómo tienes para un alcohol y no tienes para comer? ¿Cómo tienes para fumar y cómo no? No, porque esa persona está mal de la cabeza, no va a entender, su cuerpo no va a entender el frío y el hambre, pero tú conscientemente, sabiendo, pensante, sabes que está que se muere de hambre. Entonces, ¿qué ganamos en juzgarlo? Traer, ven, enamórate, ven amiga, pasa a mi casa, mira, siéntate, agarra. Esa compañera que va a decir, no, vamos, que ahí te tratan bien. Así se trata a la gente, así se trae. Así se forma un feminismo y transfeminismo popular, yendo al barrio, yendo a los sectores donde nos necesitan, yendo a esos sectores donde la gente está pidiendo a gritos, escúchenme. Y nos hacemos los sordos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza escuchar, disculpa la palabra, tetas, culo, pum, pan. O sea, eso, no, eso no se dice acá, en esa mesa, ¿cómo vas a...? No, pero pasa, amiga. Sí, yo pensaba, Lucy hablaba recién, está todo en crisis, los vínculos están en crisis, las organizaciones están en crisis, hay una especie de desánimo general de la militancia en casi todos los sectores, y vos hablabas de enamorar. Bueno, es difícil contagiar pasiones cuando uno está alicaída, cuando te cuesta sentirlo para transmitirlo. Pero esas palabras es la que realmente, disculpando, desinflan a la gente. No, tenés que ponerle onda, vamos, gorda, vamos, que esto, porque si tú escuchas, no, que
mira que mañana se desinfla todo. Tenemos que ponerle onda, vamos, es ahora o nunca. Bueno, la crueldad no es nueva, está claro, pero a mí me da la impresión de que viene con ciclos más cortos, que antes los ciclos eran de 10, 15 años, ahora son de 4, de una presidencia. Nosotros veníamos de la crueldad de Macri, a pesar de que por primera vez habíamos tratado la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pasamos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, donde también tuvimos enormes complejidades, pero no lo podemos comparar con el de Macri. Y tenemos otros 4 años donde, por lo menos nuestros compañeros y compañeras estatales, algunos de ellos votaron a una persona con una motosierra en la mano. Vamos, a mí me costaba creer que iba a ganar. Que iba a usar contra el Estado esa motosierra. Claro, o sea, a mí me costaba creer que iba a ganar. Ahora, si uno analiza los resultados, si el 70% de una provincia lo votó, bueno, 7 de cada 10 estatales lo tienen que haber votado en esa provincia al menos. Y eso, bueno, fue un dato difícil y complejo de analizar y muy duro también. Porque si bien venimos con una crisis del campo popular muy compleja, en el cual el campo popular sufrió, particiones de todo tipo, la verdad que nos obliga a una profunda autocrítica. Muchas de quienes votaron este tipo de gobierno no estaban diciendo solamente que se vayan todos los políticos que se presentaron a las elecciones. Estaban diciendo, bueno, que se vayan todos los que también son parte de una organización popular, revisemos por qué también las organizaciones del campo popular no son capilares a que crezcan nuevos liderazgos que permitan enamorar nuevamente a nuestro pueblo y a nuestras compañeras mujeres y a nuestras diversidades, al conjunto de la clase trabajadora, porque también hacemos un feminismo de clase. No estamos ajenas al campo popular, somos parte del campo popular. Entonces, ahí me parece que lo que ni los feminismos, por ponerlos en términos plurales, porque es un campo muy heterogéneo, en el cual, esta mesa también es heterogénea y estamos representados en distintos espacios. No somos ni ajenos a una crisis de representación, ni somos ajenos y ajenas a la situación global que estamos viviendo en la Argentina. Y a la realidad de que durante muchos años, gobiernos que parecían más progresistas le decían a las compañeras, a los compañeros, a los compañeros cómo le iban a resolver la vida y en el final del día no se la resolvían. Esto que hablamos de la pobreza, hay muchos problemas del campo popular que terminan en el mismo problema, que son los altos índices de pobreza que tenemos en Argentina. Compañeras mujeres viviendo en situación de calle. Niñas que si bajan la edad de punibilidad probablemente no tengan un buen resultado. Nadie se pregunta por qué esas niñas no están en la escuela o jugando en un club. No, se preguntan por qué tienen un arma en la mano y como la tienen, hay que meterlas adentro, Esas son a las que van a meter en la cárcel, esas son a nuestras niñas del campo popular. Entonces, me parece que hay que darle una mirada. Jubiladas que no pueden llegar de ninguna manera a fin de mes porque en realidad no llegan al día 2 del mes después de que pagaron todo lo que tienen que pagar. Futuras jubiladas que no van a poder jubilar. Compañeras que no se pueden separar de sus parejas actuales en situación de violencia o no, pero porque en realidad no pueden pensar su vida económica porque están atravesadas por el sistema de cuidado. Entonces tienen que pensar en un trabajo de menos horas para cuidar, para ser parte del sistema de cuidado y seguir sosteniéndolo, y se les complica la posibilidad de independizarse de distintos espacios de las cuales son dependientes económicamente. Bueno, todos esos problemas a veces giran en torno a cómo resolvemos con voluntad política algunas cuestiones que requieren de algo más que leyes. Bienvenidas las leyes, pues son necesarias y por eso las peleamos en las calles. Ahora, para que esas leyes sean realidad y se transforme la realidad realmente, para que el Estado sea una herramienta de transformación, para que la lucha popular sea una herramienta de transformación también, bueno, tiene que haber voluntad política también. Porque sin voluntad política no es solamente una batalla semántica.
es también una batalla cultural dentro de la batalla semántica o una batalla semántica dentro de la batalla cultural, si querés lo decimos al revés. Porque en realidad esa batalla cultural es la que nos puede permitir la voluntad política de transformar la realidad. Me parece que por ahí viene. Yo decía hace unos años, bueno, bienvenido el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT. Si vamos a empezar a debatir, meterlo en el convenio 214 de los estatales y de las estatales. Ahora, si no pensamos cómo prevenir la violencia y lo vamos a meter dentro de una comisión paritaria que analiza los hechos de violencia que ya pasaron, y la verdad que no sé si nos va a dar algún resultado. Nos va a dar algún resultado para las situaciones que ya existieron. Pero ¿cómo hacemos para prevenir y que eso no pase? Sí, ahora vos mencionabas la voluntad transformadora. Yocari hace un rato hablaba de enamorar, de volver a enamorar. O sea, mi sensación es que lo que sobrevuela la conversación es que de esta crisis solamente vamos a emerger con una idea, con un proyecto que de alguna manera, desde los feminismos o con los feminismos, comprometa a todo el campo popular y enamore y de voluntad hacia la lucha. Es que enamorar, la palabra enamorar es vení, acércate, esto es lo que te voy a enseñar, esto es lo que vamos. Entonces la otra persona lo va a mirar, lo va a ver ya de otra manera, porque te escucho también, claro, ¿no? porque ir a un sitio donde siempre lo mismo, donde siempre vamos a lo mismo, donde terminamos siempre en lo mismo y no llevamos discusiones reales. Porque hay que llevar discusiones reales, realmente lo que pasa, las compañeras en situación de calle, el consumo problemático que está abarcando toda nuestra población. O sea, ahí tenemos que ver, tenemos que ir ahí a ver el problema. A no tirarle agua como hace la policía cuando ve personas durmiendo en la calle. Un sistema penal que solamente judicializa, penaliza y no interviene. Entonces, lo que necesitamos, ahorita toda la gente todos estamos rotos, amiga. Y la gente que está en la calle peor todavía. Entonces, si tú le tiras más a esa gente, entonces esa gente va a llegar a odiar todo lo que le hables, así sea de religión, de todo, lo va a odiar. Pero si tú vienes, no vienes, o en un campo popular, ponle en el barrio Constitución, en una plaza se hace lo que dice, un evento que viene, a esas chicas les va a interesar, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, porque nadie me habló de un 3M5, o sea, nadie me habló, a ver, vamos a ver. O sea, eso necesitamos. Y las que estuvieron y se fueron, decirle, gorda, ven. Pero ahí, no ahí. Te quiero ver ahí, sentada, escuchándote, para que todas mis compañeras te escuchemos. No sentada en una cita y traerla y decir, ven, vamos a hacer bulto. No, porque ella viene también con un problema. Pero a veces, desgraciadamente, no escuchamos a esa gente. Escuchamos nomás lo que sí, que si no, que si puede, que si no puede. Y las cosas reales que realmente pasan, las cosas que están por abajo, que están pero esperando salir, que lo seguimos tapando, seguimos poniendo una cortina o una sábana, o sea, y eso algún día va a salir. ¿Y qué respuesta le vas a dar a esa gente cuando estén ahí? No, entonces tenemos que sacar esa sábana, tenemos que enamorar, tenemos que realmente ver lo que es un feminismo popular. Eso que enamoró a las chicas cuando veía mares de personas, madres que se sentaban en la mesa y discutían la ley del aborto, que tú sentabas y decías, mamá, bueno, el pañuelo me representa, capaz la abuela tenía otro pensamiento de esos tiempos, la mamá también, y se enamoraban y decían, bueno, sí tienes razón, ¿por qué? Porque la chica tenía herramientas, cómo solventar y decirle a su familia que es su cuerpo, es su decisión, lo que antes, hace años no se escuchaba. Y si se lo ponías en la mesa y decías, hija, ¿qué estás hablando? Oye, mira la que tiene. Oye, vamos a mandarla a un sitio. Eso es. Sí, bueno, vos decías, la crueldad subyace y viene hace mucho tiempo, pero los ciclos son cada vez más cortos. No sé si Eva lo vive de la misma manera, ¿eh? O en realidad lo que hay es una crueldad subyacente, más o menos parecida, con la que, como decía Lucy, este es un momento en el que de última hay una sinceridad, donde nos hacemos cargo de que esto es así, de que hay una parte de la población que piensa que está bien, y de última, no sé, capaz que habría que aprovechar este momento sincero para sincerarnos también de este lado y entender un poco mejor cuál es el enemigo. Sí, quizás no me resigno a naturalizar la crueldad. No, claro que no. Puede haber algún mecanismo de... Pero ahora está evidenciada, parece como en todo su esplendor y legitimada por una parte de la población. Sí, qué sé yo. La verdad es que nadie sabe lo que hay que hacer. Esa es la verdad. O sea, hay mucha gente que le gustan las frases,
O sobre todo, es fácil encontrarse un culpable, ¿no? Digo, decir, bueno, todas las fallas vienen por este lado. La verdad es que nadie sabe lo que hay que hacer. Es un momento para que hay que experimentar. También me parece que es claro que hay diferentes lugares en el nivel de autocrítica. Hay compañeras que tienen que hacer una autocrítica porque gobernaron o porque estuvieron en estructuras que gobernaron, y otra es la autocrítica que le corresponde a compañeras que estuvieron fomentando otro tipo de procesos. Esa idea de que todo el mundo va en la misma bolsa o que Alberto Fernández es lo mismo que una compañera que estuvo, no sé, en la puerta de una asamblea, me parece una estupidez sucinta. Y me parece que es un momento donde nadie sabe muy bien qué hay que hacer. Pero a veces es como que se hace pasar, ¿no?, la crisis de ciertas dirigencias políticas, que son las que hegemonizaron la conducción política de las estructuras. Eso debería, lo terminan haciendo las feministas, ¿no? Es autocrítica, es decir, le piden mucha autocrítica a las feministas y poca al PJ. Eso es rarísimo, ¿no? A veces se da esa paradoja. Toda la culpa la tiene el feminismo y el PJ... no hubo un gobierno feminista que endeudó el país. Yo no vi que estaba... No lo vi. Vi que agarraron parte de la agenda, vi que hubo compañeras, pero no me parece que se tenga que hacer todo el mismo grado de... Y nosotras rápidamente adquirimos el lenguaje del autoflagelamiento que no adquieren los dirigentes que se siguen proponiendo ahora como renovación después de perder elecciones. Y digo, hay compañeros que se proponen a sí mismos como renovación ahora mismo, y tienen hace, no sé, más de 20 años cargo, fueron diputados, senadores, y nosotras estamos con el autoflagelamiento, con el flagelamiento de la autocrítica, sin poder distinguir niveles y sin poder también... Una cosa es hacer una autocrítica y otra cosa es flagelarse públicamente, permanentemente, confundir los niveles de responsabilidad sobre lo que tenemos que hacer. Y sí me parece que otra es un poco hacernos cargo de que nadie sabe muy bien para dónde hay que ir. Tenemos algunas claves, sabemos que algunas cosas funcionaron, otras no. Juntarnos funcionó. Juntarnos funcionó, lo que decía ella de las alianzas, lo que ella proponía como una política de la cercanía. Me parece que hay algunas claves, pero de ahí a que eso ya sea una alternativa o... no lo sé. Lo que sí me parece es que estamos en un momento donde nadie tiene la vaca atada, donde los momentos de los balances políticos para mí se hicieron de forma muy justa. Y la tercera es que todo lo que estamos haciendo no está alcanzando la capacidad y la intensidad de destrucción que tiene este gobierno. Eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo vamos a acelerar estos procesos, incluso de encuentros entre sectores que tienen diferencias, al mismo tiempo que la intensidad de la destrucción cada vez es más grande? Esta semana destruyeron el CONICET, el Hospital Garrahan. Y hoy mismo había una marcha de las personas por la ley de emergencia en discapacidad. Digo, es tan intensa la destrucción que a veces siento que los procesos afectivos de balance llevan mucho más tiempo en relación a la intensidad con la que ellos destruyen. Esa es mi gran sensación de cómo vamos a hacer, ¿no? De que estamos en una situación de destrucción, que en todo caso tenemos que ir viendo por dónde nos afirmamos en cuestiones que ya sabemos que tienen alguna potencia, pero sabiendo que está muy atrás en términos de la velocidad de destrucción de este gobierno. Bueno, no, sí. Bueno, ¿Quieren un mensaje de esperanza? Comparto ahí algunas cosas. Creo que como autocrítica, el feminismo creo que es o por lo menos del que yo conozco, que tiene un nivel de autocrítica con una exigencia bastante intensa, y creo que esa intensidad viene, así como es tan intensa, es muy radical también, ¿no? Como el feminismo abarca, muchos espacios autónomos, autogestivos,
creo que todos estamos haciéndonos preguntas del qué hacer con este contexto, que en un momento encontró más fácil quizás una narrativa o una perspectiva que ubicaba a los feminismos y a los espacios más transfeministas desde un lugar de víctima, y creo que eso también hizo, hoy nos encontramos en otro discurso que no es desde esa victimización, desde los feminismos, y creo que eso hace a este gobierno que sea un enemigo también muy concreto, porque fue el feminismo, digo, con todo lo que se le puede criticar, digo, ha logrado colarse en las discusiones, digo, de una manera muy abarcativa, le ha dado herramientas no solamente a los espacios más autogestionados, populares y bla, sino también a los mismos sindicatos, a los mismos partidos políticos que no encontraban un lugar de alojar, digo, todas esas contradicciones que la política habita históricamente, y por lo menos desde nuestro espacio, desde nuestras alianzas y de un poco lo que este gobierno nos trajo, y un poco retomando también como otra etapa para nosotros desde los feminismos, como retomando la toma de tierras de Guernica, digo, las tomas que hubieron en la 31, digo, la problemática de la vivienda y la emergencia habitacional es algo que a nosotras nos ubica y nos marca un horizonte. No es que no sabemos qué hacer, porque la demanda cotidiana te marca un qué hacer en el cotidiano, ¿no? Y en esto del acumulado creo que, hay un acumulado no solamente de prácticas, sino también de teorías, y ahí creo que la teoría y la práctica, que el feminismo tiene que encontrar un punto medio en eso, porque si la teoría, digo, ¿no?, como parte de una práctica y después la teoría se aleja de esa práctica, y bueno, nada, no se puede sostener una teoría que no pueda sostenerse desde ese cotidiano, digo, y ahí está, digo, comparto esa pregunta de cómo la política puede volver a ese cotidiano y poder, como digo, enamorar. Yo no me gusta romantizar, porque si hay algo que no voy a hacer es romantizar el feminismo. Pero sí esa necesidad de un llamamiento más afectivo del tejido social que hoy está roto. Y con la crisis de representación, digo, que deja muy en claro, digamos, y más en evidencia algunos sectores que otros. Y bueno, digo, ahí creo que, bueno, nada, hay mucho, digo, hay una agenda que poder poner ahí por sobre las diferencias más... digo, sobre diferencias que digo que son diferencias quizás más enunciativas y no tanto de contradictorias, ¿no? Como creo que ahí tenemos ahí una responsabilidad, y no solamente digo acá, sino que lo que acá en Argentina también motivó a otros espacios, digamos, a otros países a nivel regional. El año pasado viajé con la red feminista anticarcelaria latinoamericana, que formamos un grupo de organizaciones abolicionistas penales anticarcelarias de Latinoamérica, y las compañeras mexicanas, ecuatorianas y bla se encuentran con la misma dificultad al momento de poder pensar en clave feminista, perspectiva transfeminista, la lógica punitiva que está, digamos, dando vueltas en todos los sectores, no solamente en el feminismo, sino en todos los espacios, digamos, de la política, y que en este espacio, por lo menos, digo, ha generado efectos distintos, diversos, contrarios, ¿no? Y bueno, y eso creo que en esa búsqueda estamos, y creo que esa pregunta de no saber qué hacer, bueno, es algo que nos está atravesando a todos, y bueno, la crisis de representaciones. Sí, claro, pero a ver, cuando hablamos de autocrítica está claro que hay autocríticas diferentes. En principio me parece que la responsabilidad más alta de la autocrítica tiene que ser de las estructuras, tanto partidarias, pero también sindicales. También de los sindicatos, también de las organizaciones tradicionales del campo popular, que cada vez que quiere surgir un nuevo liderazgo, bueno, le pone un pie en la cabeza y no le permite, digamos, hay algo ahí que hace que los líderes populares sean siempre los mismos. Esto que decía Lucy, la renovación. La renovación, que siempre es la misma cara de la renovación. Bueno, ¿quiere decir que no hay nuevas posibilidades de liderazgo dentro del campo popular? No quiere decir que no hay nuevas posibilidades. Esto es como decir, las mujeres no quieren militar.
dentro de una organización sindical, dentro de una organización feminista. No, sí que quieren militar. A lo mejor no hay capilaridad, no hay permeabilidad a que eso suceda. Entonces, bueno, dejemos de tomar decisiones en el asadito del domingo o en el picadito y empecemos a tomar decisiones en horarios en los que podamos hacer una reunión y las compañeras participen. No para tomar nota, sino para discutir política. Me parece que sí, hay distintos niveles de autocrítica. Seguramente también hay uno hacia el interior del campo popular feminista, que tiene que ver con, como decía la compañera, las relativas diferencias o los alcances que puede tener la teoría y la praxis. Y bueno, ¿qué hicimos con las estructuras que alcanzamos desde el campo popular? ¿Cómo se materializan los logros que logramos desde las estructuras del campo popular? Esto es, cómo se materializó el trabajo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cómo se materializó. Bueno, eso hay que debatirlo. Digo, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se podía mejorar de esas estructuras? Bueno, quizás hoy no existan, pero la rueda sigue girando y nosotras decimos que seguramente haya nuevas estructuras o mejores estructuras que podamos pensar desde el campo popular y que den respuesta. Porque el fin último me parece que es la respuesta. Y después, obviamente, nadie tiene idea de qué hacer, pero yo lo que quiero poner capaz el énfasis es en si las alianzas y los espacios de confluencia del campo popular son nada más que para la resistencia, entonces tenemos un problema enorme. O sea, hay que buscarle el agujero al mate para ver, bueno, no sabemos hoy capaz qué hacer en algunos casos, pero hay que buscar un programa que nos encuentre en un punto en común para saber qué hacer en algún momento, porque lo cierto es que con la resistencia sola no alcanza, digamos. Hay que pensar después, más allá de los postulados feministas que trabajamos en la calle y en cada una de las asambleas para avanzar en la posibilidad de tener más y mejores reivindicaciones construidas desde el colectivo. Bueno, después hay que pensar un programa, yo no digo un programa de gobierno, pero sí un programa de salida de la crisis. Porque solamente echar a Milei no puede ser nuestro motivo de confluencia de las organizaciones del campo popular. ¿Y después qué? Pero también, nadie sabe qué hacer, es cierto, pero ¿y después qué? Como para también a escuchar, sacarnos a la policía encima, porque los códigos contravencionales acá en Capital también nos desgastan mucho a las trabajadoras sexuales, a los ambulantes, ahora a las personas que van a las manifestaciones, a los abuelos que están ahí, a personas que están hasta con una bandera le hacen una contravención. Entonces yo pienso que partamos de ese lugar, sacarnos la contravención, la policía de encima, porque todos los espacios de la economía popular y del transfemismo popular, todo es la suma igual la policía. O sea, todos los problemas que existen son ellos. Porque no descifran bien qué es un código contravencional. Yo estoy parada trabajando, disculpe, ya corto, yo estoy parada trabajando así. Él viene y me dice, te voy a hacer una contravención. ¿Qué es una contravención? No saben qué decirte. No saben ni de dónde están parados. Pregúntale. Ellos dicen que ser policía es reprimir. Así te lo dicen. Porque si te hablo despacito, no me vas a hacer caso. Entonces, ¿qué hacen? Nos cagan a palos. Por eso yo digo, si agarran agenda, entonces la primera agenda es sacar los códigos contravencionales de la capital federal. Porque hay en otros lugares donde no existen esos códigos contravencionales. En Rosario no existen. La policía no está encima de las trabajadoras sexuales ni de nadie, porque allá no existe. Sacaron el código contravencional cuando pasó lo de Sandra Cabrera, que la mataron por denunciar trata de personas. Entonces ahí fue toda la masa y le sacaron los códigos contravencionales a las chicas. Y en no sé en cuántas también provincias hay. Entonces, eso es el problema. Saquemos el código contravencional porque no saben de qué frisar. O enseñémosles qué es un código contravencional, por último, si no los quieren sacar. Bueno, estamos más llenas de dudas que de respuestas, pero en la búsqueda del qué hacer estamos. Gracias, Mercedes, gracias, Eva, gracias, Yokari, gracias, Lucy.